3, 2, 1, al aire. Acción Ciudadana. Colombia, tierra querida, quise hacerte una canción, inspirado en esas bellas melodías de tu folclor. Soy colombiano y mi casta me motiva a ser audaz, y el camino de la vida me enseñó a quererte más. Equipado con la ruana y con el poncho de mi padre, por los caminos de Caldas llegué hasta el Tolima grande. Miraba las casas viejas donde cuelgan las acacias, y en aquel pueblito viejo tan solo encontré añoranzas. Ya no estaba Carmentea, sentía síbar en los labios. Amor se escribe con llanto, me dijo doña Rosario. Sin Uri, sin esperanza, el regreso a mis pesares, y con anhelo infinito lloré junto a los guaduales. Un muy pero muy afectuoso saludo a todas y a todos, con un virtual abrazo lleno de calor humano y con la alegría de este momento histórico que vive nuestro país, recogido por el Instituto Nacional para Ciegos en esta celebración, conmemoración, como quieran decirle, a los 30 años de la promulgación, de la proclamación de la Constitución Política de nuestro país. En este nuevo encuentro ciudadano escuchamos esta obra musical que es Memorias Colombianas, de la autoría y musicalización de los hermanos Romero. Yo soy Nelson Julián Villamizar, que gracias a el visto bueno del doctor Carlos Alberto Parra Duzán hemos llegado a un feliz acuerdo, y es que en este programa tendremos los dos bloques tradicionales de Acción Ciudadana y Las Cosas al Derecho, uniéndonos a esta celebración durante los días sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de julio. Nos unimos a este festejo nacional. Hoy tenemos en Acción Ciudadana el recorderis, la narrativa del excomandante Oti Patiño, que nos habla de esa transición, ese tránsito de la subversión a la inclusión en la sociedad, desde su condición de negociador. Él fue uno de los coordinadores de la negociación por parte del M-19 en los gobiernos de Belisario Betancur y el definitivo con Virgilio Barco Vargas. Asimismo, tendremos ocasión de escuchar en la voz de la doctora María Teresa Garcés, una gran jurista, viceministra de Comunicaciones, presidenta del Consejo Nacional Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, toda una autoridad, quien hace un recuento del antes, durante y después en la Asamblea Nacional Constituyente. Igual que Oti Patiño formó parte de los 74 asambleístas, ella particularmente coordinó la comisión, además de Asuntos Jurídicos y Paz, también trabajó en la comisión de redacción. Posteriormente, en el bloque correspondiente a Las Cosas al Derecho, el doctor Carlos Alberto Parra nos habla acerca de las 7 puertas abiertas por parte de la Carta Magna a los derechos de nuestra comunidad. Y finalizaremos con el doctor Camilo González Pozo, exministro de Salud, quien nos comentará cómo coincidió su ministerio y cómo ayudó a los constitucionalistas desde la salud y desde la visión política, social en general, la paz, para la formulación de nuestra actual constitución política de Colombia. Entonces,
Bienvenidas y bienvenidos. Acción Ciudadana. Enseguida vamos a escuchar las voces en coro de los copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Por el sector que podríamos decir es la derecha, que era el Movimiento de Salvación Nacional o Partido Conservador, liderado por el doctor Álvaro Gómez Hurtado. El sector también de la política tradicional del Partido Liberal, liderado por el doctor Horacio Serpa Uribe, y por el movimiento 19 de abril, ya como Alianza Democrática M19, doctor Antonio Navarro Wolf, quienes en coro proclaman la Constitución Política de Colombia. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. El invitado del día. Una figura sobresaliente en la paz de Colombia, en los procesos de paz, desde su trabajo como profesional, politólogo, escritor, negociador en los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco, en su hobby como dibujante, como caricaturista y sobre todo como comunicador, hombre dedicado a los ejercicios de información y prensa, pero sobre todo como un aportante a la construcción de paz en la República de Colombia. Se trata de José Oti Patiño Ormaza, a quien saludamos muy afectuosamente. Muy buenos días, Oti. Buenos días, Nelson. Me acompañó en una de mis aventuras políticas aquí en Bogotá, y a raíz de eso lo conocí y bueno, nos volvimos incluso compadres, ¿no, Nelson? Sí, Oti es el padrino de mi hijo mayor, de Julián Yamil. Y previamente, antes de la campaña, nos conocimos, Oti, recién insertado, en los procesos de paz. Precisamente en las conversaciones tuvimos la posibilidad de encontrarnos, y a partir de ahí surge esta amistad, y pues en este reconocimiento a tu trabajo como constructor precisamente de esos procesos a partir de el desarrollo de una ideología, de una acción política que te lleva a incursionar en una experiencia importante para la República de Colombia en la búsqueda de alternativas de solución, espacios de participación política. Y a partir precisamente de esa experiencia podemos preguntarte cómo era la vida de Oti, cómo era tu experiencia antes de la Asamblea Nacional Constituyente, antes de 1991. ¿Cómo vivías a Colombia? Bueno, pues digamos, este tema de la Constitución surge una de las raíces del proceso constitucional, fue el proceso de paz con el M19. Es algo muy poco conocido, porque pues, la historia generalmente parece arrancar solamente de los muchachos, de los estudiantes que inventaron lo de la séptima papeleta para las elecciones de marzo de 1990, a raíz básicamente del asesinato de Galán. Pero nosotros, en todo el proceso constituyente, en la voz de Pizarro, pues se ha planteado la necesidad de hacer reformas profundas, y la única manera de hacerla era a través de una asamblea constituyente. Él planteó 3 grandes rectificaciones en el proceso, que fueron como la guía para la negociación política, ¿no? Un proceso, una asamblea constituyente, un proceso constitucional, una participación más grande del pueblo más allá de la votación, que el pueblo pueda decidir sobre
qué se hace con la plata que a través de los impuestos pagan todos los colombianos, es decir, que haya una participación realmente en los planes de desarrollo. Al fin y al cabo son ellos los que deciden los planes de desarrollo en que se van a emplear los recursos de la nación. Y una tercera elemento es como una reforma de la fuerza pública, que de luego todavía necesitamos y cada vez lo necesitamos más. Esos fueron como los preámbulos, y luego cuando en todo el año 1989 se discutieron muchas cosas, ahí participó mucha gente, no solamente la guerrilla del gobierno, sino que participaron los partidos políticos, participaron muchos sectores de la sociedad civil, pero desafortunadamente la trifulca que hubo entre el Congreso y la Presidencia de la República por el tema de la extradición echó por la tierra todas las reformas que se habían aprobado o discutido en 1989, perdón. De tal manera que era claro que el gobierno no podía ni afrontar debidamente a un narcotráfico que estaba haciendo acciones terroristas tan trágicas como fue el asesinato de Galán en el 89, en agosto del 89, como las bombas que mataron a una cantidad de personas, el atentado que luego hicieron contra el edificio del Jazz acá en Palo Quemado, y muchas otras cosas que tenían aterrorizada a mucha gente. El Estado estaba prácticamente sobrepasado, pero tampoco fue capaz ese año 89 de hacer la paz con la guerrilla. Entonces lo que teníamos era un Estado fallido, un Estado que no servía, porque un Estado que no sirva ni para defender la vida de la gente, ni para hacer la paz con lo que las personas quieren, pues es un Estado fallido. Y un Estado fallido, la única manera de reestructurarlo es a través de una asamblea popular, una asamblea constituyente de origen popular, como fue la que luego surgió. De tal manera que, indudablemente, no quiero con ello negar que el movimiento estudiantil fue un actor muy importante. Las universidades privadas, curiosamente, fueron las más dinámicas en ese proceso. Creo que es la primera vez que los estudiantes de la Javeriana y los Andes salen a la calle a manifestarse, y desde luego también estudiantes muy activos de las universidades públicas. Y ese movimiento estudiantil también fue un factor muy importante en la convocatoria, pero también había este otro elemento de la paz. Y cuando nos desmovilizamos en marzo de 1990, ya digamos en lo personal, que es la pregunta que me hace Nelson, pues la verdad, uno sale de allá, se quita el uniforme, deja el fusil, se viste de civil, nos montamos, yo recuerdo, nos montamos en un bus que nos llevó desde el Cauca hasta acá, hasta Bogotá, y bueno, yo había tenido una doble vida, una vida urbana, digamos, y rural, y en ese momento mi esposa y yo pues estábamos, digamos, físicamente separados, porque ella estaba viviendo aquí en Bogotá y yo estaba en el monte, estaba durante todo el proceso de la desmovilización del ELN, y nos encontramos pues en la casa de ella, pero otra gente, muchos guerrillos que no tenían sitio donde llegar. Yo recuerdo una anécdota muy curiosa. Llegaron, y aquí había un barrio que se estaba haciendo, que se estaba construyendo, un barrio que se llamaba Corinto, allá en Suba, y mucha gente terminó siendo alojada por las familias populares que habían en esos barrios. Y el día de las elecciones, que fue a los 2 días, imagínense, salieron unos muchachos a Bogotá, y algunos de ellos se extraviaron. Bueno, yo no sé cómo regresaron, porque algunos ni siquiera se iban a instalar aquí, sino que luego se guiaban para Santander, o para el Huila, o para el Tolima. Bueno, en fin, eso fue una locura. De todas maneras, digamos, eso fue una maratón. Todo este tiempo, a partir de la desmovilización, fue una maratón política. Primero,
pues las elecciones de marzo del 90. Luego la candidatura de Pizarro, pues a Pizarro lo asesinan al muy poco tiempo. Nos desmovilizamos oficialmente porque él ya había venido a Bogotá y tenía un salvoconducto, pero nos desmovilizamos oficialmente el 9 de marzo y el 26 de abril, 47 días después lo matan, lo asesinan cobardemente, tratando de matar con la muerte del el proceso de paz. Y desde luego pues nos tocó que asumir esa muerte. Navarro, que en ese momento era como el segundo al mando, aunque ya en ese momento no teníamos estructuras, pero en el imaginario era como el segundo al mando de una estructura que todavía sentía la inercia de que era una estructura semimilitar, porque a pesar de que uno dice que se desmoviliza por ahí en la mente de la gente, a mí todavía alguna gente hasta hace poco me decía comandante, aunque pues por supuesto ya desde el momento en que nos desmovilizamos ya no lo era, pero muchos años me siguieron llamando comandante, de tal manera que en ese momento pues Navarro tenía mucha autoridad para decidir el destino de todos nosotros. Pues claro, hizo una consulta, dijo, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos escondemos un tiempo, volvemos a las armas o seguimos en la paz? Y todo el mundo estuvo de acuerdo en que seguíamos en la paz. Y Navarro dijo, pues vamos a enterrar a Pizarro como él se lo merece, porque fue el hombre que abrió este proceso con su audacia en un momento en donde nadie creía que era posible la paz. Hizo todo el esfuerzo para que en esa paz estuviéramos todas las guerrillas, pero por distintas circunstancias las otras guerrillas no participaron en ese proceso y se atrevió a hacer un proceso solitario en ese momento, porque pues él ya sabía que era el momento de hacerlo, como efectivamente la historia ha demostrado que ese momento de los años 90 era el momento preciso para hacer una desmovilización. Un Estado que estaba derrumbando, una necesidad de hacer y de concurrir a reconstruir este país a través de otras formas de hacer política. Creo que eso era el momento más adecuado. Y él tuvo la visión, Pizarro, de verlo así. Entonces, el asesinato de Pizarro, el entierro que fue multitudinario y pacífico, luego la candidatura de Navarro a la presidencia que sacó una votación muy importante, luego se abrió el espacio de la constituyente y nos tocó hacer campaña para ser elegidos como constituyente y el 10 de diciembre pues estuvimos en eso, es decir, en un año sin ninguna experiencia política electoral, participamos en 3 campañas electorales y bueno, finalmente fuimos elegidos a la Asamblea Constituyente. La verdad, digamos, nadie está preparado para asumir un cargo tan importante, una responsabilidad tan importante como es participar en la discusión, en la elaboración y en las decisiones que toca con la Asamblea Constituyente. Entonces fue una escuela política supremamente acelerada, como si a usted le dijera, bueno, en un mes tiene que aprender usted otro idioma, o tiene que hacerse hábil en determinada cosa, y usted, por la fuerza de las circunstancias, pues se mete y termina participando y haciendo lo mejor que puede, porque durante el tiempo en que estuvimos en la Asamblea Constituyente, eso fue trabajo día y noche, las sesiones eran larguísimas, no era tiempo casi ni de almorzar. Yo vivía ahí cerquita del centro de convenciones Gonzalo Mijiménez de Quesada, que es donde se desarrolló la Asamblea Constituyente, y a duras penas tenía tiempo de salir de la casa desayunado y regresaba muy tarde a la casa. Entonces fue un tiempo intenso, ¿no? Pues tengo ese orgullo, ese privilegio
y haber participado en ese espacio que indudablemente cambió la historia de este país. Nadie se acuerda. Los jóvenes de hoy, por supuesto, que nacieron después de la Constitución, no tienen una referencia clara de cómo era este país antes. Aquí, antes de la Constituyente, solamente podía ser conservador y liberal. Incluso los comunistas, que eran como un partido ahí que a veces existía y otras veces lo condenaban a no existir, pues para poder existir tenía que meterse bajo las alas del Partido Liberal. Y eso, digamos, hacía que, o de cualquier partido más o menos como el LMRL, de los comunistas, digamos que eran como, podría decirse que era como un tercer partido, realmente no lo eran plenamente. Siempre estaban en la zozobra y desde luego no podían expresarse, digamos como un partido civil completamente. Entonces, realmente hoy tenemos muchos partidos, tenemos varios partidos, por supuesto, digamos, los partidos todavía no son los que uno quisiera que fueran, pero bueno, es una situación distinta. Tenemos derechos y la gente tiene instrumentos para pelear por esos derechos. Incluso los jóvenes que salieron ahora al paro, fue reclamando derechos y lo reclamaron con fuerza, hasta tal punto que el gobierno tuvo que retirar reformas que el Congreso no ha logrado tumbar. Tumbaron ministros que el voto de censura en el Congreso no había podido tumbar tampoco. Es decir, el pueblo es el soberano, según la Constitución del 91, pues salió a la calle y mostró que sí es el soberano. Y eso me parece, es una jornada bastante larga, muy importante, porque de alguna manera esa aparición del pueblo como un actor político ha sido uno de los elementos, de los fenómenos más importantes que han ocurrido en este país en este año. 30 años después de la Constitución en sus elementos esenciales sigue vigente. Y la hacen vigente las personas que sienten que son, como pueblo, el soberano de este país, que están por encima del presidente como autoridad para definir las cosas. Bueno, esa es, digamos, Ahora, si uno hace un balance de lo que ha sido el desarrollo constitucional, pues desafortunadamente hemos tenido malos presidentes, o por lo menos presidentes que no han estado a la altura del mandato constitucional. Desde la Constitución les quedó grande, y desde luego unos partidos políticos que están, algunos por ser demasiado viejos, como el Partido Liberal y Conservador, y otros por ser demasiado jóvenes, esos partidos, y que no han podido formarse como tales. Unos que son desprendimientos de los viejos partidos, como el Centro Democrático, que es un desprendimiento en parte del Partido Liberal, y los sectores pues más atrasados del Partido Liberal y de algunos conservadores, que es muy curioso. Mire, hay una cosa muy curiosa. Cuando la Constitución de 1886, hace 135 años, el país pide una Constitución, y el que está al frente de esa Constitución, que es profundamente conservadora, es un liberal, que es Rafael Núñez. Digamos, es de las cosas curiosas de este país. Digamos que quien hace una Constitución tan conservadora es Rafael Núñez. Una Constitución que duró 105 años, hágame el favor, porque es una Constitución del siglo XIX, digamos, que consagraba que esto era un estado confesional, que la gente valía menos si no se casaba o si se casaba por lo civil, que las mujeres valían menos y que tenían que estar completamente sometidas a los hombres, que los indígenas eran una especie de gente, de menores de edad, digamos, que no tenían posibilidades, que no tenían plenos derechos civiles, que la población negra era una población marginal y era menospreciada por las élites que se sentían descendientes de europeos, que la gente
con discapacidades, pues suerte, ¿no? Si tenían plata podían resolver sus problemas, pero si no la tenían estaban en la olla. Y no el existían. Estado, No existían. el Estado, Constitución no existían. Ni siquiera No nos dejaba. existían. Entonces, claro, ¿no? Entonces es una constitución que cambió el país. La gente, digamos, no sabía que podía desarrollar su personalidad como quisiera, que podía vestirse como quisiera, en fin, que podía tener la apariencia que quisiera, que podía tener opciones religiosas, políticas e incluso sexuales diferentes, digamos, a las normales antes. Imagínense, en esa época a la gente que era homosexual le decían que era dañado. Ese es un dañado. Y entonces, si no tenía plata, pues indudablemente se convertía en una escoria de la sociedad. Si tenía plata, hasta lo respetaban, pero de todas maneras lo miraban de reojo porque para el común de la gente era un dañado. Y resulta que pues hay gente que tiene una obsesión sexual distinta y respetuosa, es decir, no es una persona ni corrompida ni corruptora como son muchas otras personas que son heterosexuales pero que no respetan ni a las mujeres, ni a los niños, ni a las niñas, en fin, digamos, eso, ni a los ancianos, ni a los ancianos. Y eso es, ahora, por supuesto, digamos, entre la gente de distintas opciones sexuales hay también gente que es pervertida, pero eso ya es otro problema, que no tiene nada que ver con la opción sexual. E igual, digamos, en todas las cosas, en todo el tema del clasismo, ¿no? Tan fuerte aquí en Colombia. El ser pobre era no tener derechos. Todavía hay algo de eso, ¿no? Porque mucha gente piensa que lo que manda es la economía y lo que manda es el dinero, ¿no? Eso es, y desafortunadamente, pues, después de la Constitución hemos tenido como dos procesos que no han sido buenos. Por un lado, el neoliberalismo, donde todo se volvió mercancía, incluso la salud. Se montaron negocios de salud, no de servicios de salud, y eso desde luego perjudicó mucho la salud como un bien público. Y por otro lado, en lo que yo he llamado el lumpencapitalismo, es decir, el capitalismo ilegal, básicamente, que se creció mucho. Eso existía de antes, con el contrabando, con otra cantidad de cosas ilegales, pero digamos la droga, con sus formidables ganancias, creó o desarrolló un capitalismo y lanzó a la ilegalidad mucha gente que empezó a medio resolver su situación económica a través de su vinculación con la industria del narcotráfico. Campesinos de muchas zonas se volvieron cocaleros. Bueno, en fin, todavía parte de esa realidad la estamos viviendo. Y todos esos dos fenómenos, el neoliberalismo y el capitalismo, invadieron toda la mentalidad e indudablemente muchas de las economías de este país. Y desde luego la pobre Constitución antes de más aguantó malos gobiernos y aguantó esa explosión económica donde ahí lo único importante es el dinero y no la dignidad humana. Sin embargo aguantó la Constitución. Hoy, digamos, yo la comparo con una embarcación que ha sufrido muchas tempestades, ha tenido muchos atentados, incluso de quienes han manejado y han conducido a este país, y sin embargo se mantiene, sigue siendo vigente. El Estado Social de Derecho, que es uno de los elementos básicos de esta Constitución, de los mandatos, está en el artículo 1 de esta Constitución. Sin embargo, todavía sigue siendo una obligación. Nosotros, como país, no, en la Constitución del 91 no dijimos vamos a ser un país socialista, tampoco dijimos vamos a seguir siendo un país liberal, es decir, un país donde lo único que importa es la ley. No, dijimos este es un Estado social de derecho, es decir, es un Estado donde prima el interés sin desconocer los derechos
de minorías, el derecho a la propiedad. Nosotros no planteamos que se iba a socializar o estatizar los bienes de la gente. Pero sí dijimos que el bien común era prioritario sobre el bien particular. Y ese es un principio básico para la Constitución. Para nosotros es muy significativo porque aparecemos por primera vez en la historia reconocidos en los artículos 13, 47, 54 y 68. Para finalizar este diálogo y agradeciéndote nuevamente, Oti, ¿qué ves en estos 30 años? ¿Cómo vives a Colombia en esta nueva etapa, digámoslo así, en estos 30 años después de la Constitución Política de Colombia? Pues, digamos, para mí han sido tiempos de paz. Ello no significa que no he tenido sobresaltos, pero desde ese tiempo, pues, en que renuncié por completo a las armas, he entendido muchas cosas, he comprendido muchas cosas, he reflexionado también sobre mi pasado y he reflexionado también sobre el futuro de Colombia, que también es el futuro de mis nietas y en buena parte de mis hijos. Hoy Colombia y ningún país del mundo puede pensarse por fuera de la suerte de este planeta. Por eso los niños y los jóvenes han entendido mucho más que las personas viejas el tema del cuidar del planeta, de cuidar la naturaleza, de cuidar el agua, de cuidar el aire. En fin, digamos, saben que este planeta y la naturaleza no es algo diferente al ser humano, y que si no se tienen unas relaciones distintas con la naturaleza, pues el mundo va a vivir de una manera muy miserable, e incluso quién sabe si pueda vivir demasiado tiempo o mucho tiempo. Y eso me parece que es nuevos desafíos. Nosotros en el tiempo en que yo era joven, pues tuvimos unos desafíos distintos, y los desafíos de esta juventud son distintos, y lo mínimo que podemos hacer los viejos es escucharlos. Hoy pues estamos en la infancia de una nueva era, que es la era digital. Yo siento que a veces muchos viejos empiezan a lamentarse y a creer que cualquier tiempo o el tiempo fue mejor, que ahora los jóvenes no entienden nada, que viven pegados a los aparatos. Bueno, uno oye renegar a mucha gente de los tiempos nuevos. Sin embargo, estos tiempos nuevos tenemos gente mejor informada a través de las redes sociales. Por supuesto que en las redes circula muchas cosas que son mentiras, pero de todas maneras el ser humano pues tiene muchas veces la capacidad de discernir, y lo que hay que enseñarle a los jóvenes, más que darles conducta, es que sepan discernir. Creo que, digamos, es lo más importante. Entonces creo que lo que yo hice, digamos, en mi vida, digamos, no me arrepiento, digamos, de que haya sido así mi vida. Fue asumiendo los retos y lo que yo pensé que había que hacer en ese momento. Pero hoy los retos son diferentes, y afortunadamente tenemos una juventud, y lo veo por mis hijos, lo veo por las nietas. Bueno, la mayor hoy tiene 11 años, que están mirando y entendiendo y asumiendo el mundo y la vida de una manera distinta. Entonces yo, digamos, tengo un cierto optimismo. Digamos, no es tan irracional el optimismo, porque lo cierto es que la gente, mucha joven de hoy en día está pensando distinto, está asumiendo la vida de una manera diferente, y eso me complace. Y como le digo, yo lo que creo es que el primer mandamiento que debía haber hoy para la gente de la edad de uno, la gente que pasamos de los 60 años, incluso yo paso de los 70, es que respeten a los jóvenes. Respeten a los jóvenes y aprendan de ellos. Creo que hay que saber escuchar
a la gente joven, los papás tienen que saber escuchar a sus hijos, incluso a sus nietos, y eso y desde luego pues de vez en cuando decir cosas que les puedan ser útiles, pero no pretender hacer que ellos vivan la vida o asuman los valores que asumimos en un determinado momento nosotros. En el caso particular mío, pues yo asumí las armas como una manera de pelear para cambiar el país, pero por favor, yo no le voy a decir a ninguno de mis hijos que asuma las armas. Es más, casi digamos que si me lo preguntaran, yo les diría, este no es el tiempo de las armas, es el tiempo del conocimiento, es el tiempo de la compasión, es el tiempo de generar nuevas relaciones con la naturaleza, nuevas relaciones entre hombres y mujeres, y eso, digamos, es lo que los jóvenes de hoy deben entender. Y con respecto a la Constitución, ya tuve como la razón por la cual estábamos hablando de eso, pues que lean la Constitución. Yo digo, si la gente leyera por lo menos los 13 primeros artículos, ojalá se los aprendiera de memoria en los colegios de bachillerato, los 13 primeros artículos, eso sería una escuela de formación política importantísima, pero desde luego ni al gobierno ni a mucha gente vieja le interesa de que los jóvenes tengan esa capacidad de asumirse como ciudadanos, y porque parte de esa asunción como ciudadanos es poder interpretar, conocer y aplicar la Constitución del país. Desde febrero venimos adelantando una tarea pedagógica todos los sábados y repetición los domingos, contando con la magistrada orientación del ex magistrado Armando Novoa García, el ex ministro Camilo González Pozo, Vera Gravi, que nos ha apoyado en varios programas, y el doctor Carlos Alberto Parra Duzán, que es el director del Instituto Nacional para Ciegos. Yo quiero cerrar este diálogo con Oti a partir de entender, asumir que la Constitución Política de Colombia, la que seres auténticos, seres humanos como Oti Patiño nos dejan como legado, es el mejor aporte a la paz, la justicia y la equidad. ¿Cómo puedes complementar ese aporte? ¿Para qué otros aspectos de la vida sirve esa Constitución? Bueno, no, la Constitución es una referencia, es un norte político indudablemente, es algo de lo cual, digamos, que debía estar por encima de opciones partidarias, de ideas distintas, debería ser, digamos, lo que nos hermana. Sin embargo, pues alguna gente, lo que todavía vive en la Constitución del 86, pues todavía mira con malos ojos esta nueva Constitución, pero digamos no debemos pelear con esa gente, debemos hacer que la gente asuma la Constitución del 91 en los temas fundamentales que todavía, repito, están vigentes. Este es un país que en el 1991 supo mirar hacia adelante y mirar lejos. Entonces, creo, lo único que yo diría, digamos, ya como para cerrar un poco la charla tal como lo están planteando, a los jóvenes sobre todo, miren el horizonte, pero tengan los pies muy sobre la tierra, sepan cuál es nuestro presente, sepan con claridad qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que aprovechar, qué es lo que hay que gozar. El presente también es para gozarlo, pero miren desde luego el horizonte de cuál es la ruta, digamos, para llegar a tener los ideales como personas, como comunidades, como familias y como país. Julián, muchas gracias por esta invitación. Ha sido para mí muy agradable hablar desde este espacio, siempre contigo, con la gente del INSI, con toda la población que tú representas y que siempre te ha acompañado y a la cual has servido desinteresadamente. Es una población totalmente solidaria, agradecida y que tiene muchas claridades de personas que, teniendo todos los 5 sentidos plenos, no son capaces de asumir
con esa propiedad con que ustedes lo hacen. Muchas gracias, Julián. Igualmente, Oti, un fuerte abrazo a mi querido compadre, y me saluda la comadre, un fraterno saludo para Amparito, y que lo recuerdo con mucho cariño siempre. Bueno, dígale a mi ahijado que me llame. Muy bien, José Oti Patiño Ormaza, constructor del máximo legado, del máximo patrimonio social, como en nuestra Carta Magna, realiza una tarea de afianzamiento, de resolución de conflictos, de construcción de país, de construcción de sociedad. Por eso decimos con todas las letras que Oti Patiño es Acción Ciudadana. En esta conmemoración o celebración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia, no puede faltar una figura de máxima relevancia, quien se echó a los hombros, en el buen sentido de la palabra, parte fundamental de la vida, la inspiración, el espíritu, el alma de esa Asamblea Nacional Constituyente. Formó parte de diferentes comisiones, hizo parte del equipo de redacción. Prácticamente a ella debemos que hoy esa Constitución sea un legado, sea un patrimonio social para las y los ciudadanos de la República de Colombia. Se trata de la doctora María Teresa Garcés, ex magistrada. Bueno, su hoja de vida es maravillosa, ha tenido incursiones en la parte política, pero sobre todo en la Corte Suprema de Justicia y en todos los tribunales, tanto del Valle del Cauca como de Colombia. Es una figura muy reconocida y muy querida. Muy buenos días, doctora María Teresa. Buenos días, Julián. Yo quisiera agradecerle a usted, a INSI Radio y a Acción Ciudadana por esta invitación. Es con todo cariño, doctora, y como lo dije, no podía faltar una figura tan relevante como lo es usted, y por eso quiero que durante estos 25 minutos conversemos sobre el antes, el durante y el después de esa Asamblea Nacional Constituyente que le dio vida a nuestra Constitución. Y entonces empezamos con qué vivía en Colombia o cómo vivía Colombia la doctora María Teresa Garcés antes de 1991. Mire, Julián, antes de 1991 había una gran crisis política, institucional, social, en gran parte creada por la violencia del narcotráfico. Verdaderamente era el narcoterrorismo. Y todos los colombianos y colombianas vivíamos muy asustados, porque hubo masacres, hubo asesinato de 4 candidatos presidenciales, hubo todo tipo de bombas en las ciudades, al avión de Avianca. Realmente era una situación insostenible. Y cuando mataron al candidato Luis Carlos Galán, los estudiantes de universidades privadas y públicas decidieron hacer un movimiento que fue muy espontáneo, que inicialmente consistió en una gran marcha del silencio, y luego se convirtió en el movimiento de la séptima papeleta, porque ellos proponían que en las elecciones de marzo de 1990, que ya eran para elegir mandatarios territoriales, pues que hubiera una séptima papeleta y que dijera pues que estaría de acuerdo ese ciudadano que votaba por la convocatoria de una asamblea constituyente que estableciera la participación ciudadana y que fuera elegida popularmente. Inicialmente esa primera papeleta pues no fue contabilizada por la registraduría en principio,
Sin embargo, se calcularon unos 2.200.000 votos. Entonces, teniendo en cuenta este clamor popular que había en este momento, pues el presidente Virgilio Barco dictó un decreto para que pudiera ser contabilizada otra papeleta que dijera lo mismo en las siguientes elecciones, que eran las elecciones presidenciales. Esto fue el 27 de mayo. Se votó por esa papeleta y, bueno, más de 5 millones de personas votaron a favor, y eso hizo que la Corte Suprema de Justicia declarara que ese decreto, que era un decreto de estado de sitio, pues era constitucional, porque lo que buscaba era oír a la ciudadanía, oír al constituyente primario, y que quería una asamblea constituyente para fortalecer la legitimidad de las instituciones y que pudieran luchar pudieran responder a la gran preocupación del orden público, porque como era un decreto de estado de sitio, pues se requería restablecer la normalidad, y por eso la Corte le dio vía libre y se expidió luego otro decreto cuando ya fue elegido César Gaviria de la presidencia, y este decreto nuevamente pues convocaba a la Asamblea Constituyente, pero mientras tanto había habido un acuerdo político de los partidos mayoritarios, y estos partidos se pusieron de acuerdo en los puntos que debía reformar la Asamblea Constituyente. El decreto del presidente Gaviria también tuvo control de constitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, que también le volvió a dar el aval pues, a esta convocatoria, pero dijo la Corte que la Asamblea Constituyente, por ser delegataria del constituyente primario, pues no debía estar limitada por unos puntos que eran los establecidos por el acuerdo político, sino que debía ser soberana. La misma Asamblea debía decidir cuáles eran los temas que le parecía conveniente que se reformaran. Por eso la Asamblea se volvió soberana y se pasó pues a la elección de los constituyentes por circunscripción nacional en diciembre de 1990 por elección popular, y eso dio lugar a la elección de 70 personas que representaban diferentes partidos, se hizo por listas, y así fue como se llegó pues a la Asamblea Constituyente. La Asamblea hizo primero que todo su reglamento, creando 5 comisiones, y en estas comisiones se trabajaban los temas, pero los ponentes pues normalmente eran de diferentes listas. Eso obligó a que las personas que se sentaban a estudiar los temas pues hicieran el esfuerzo de ponerse de acuerdo, porque casi todo en la Asamblea se decidió por consenso. Hubo situaciones pues de mayoría de un partido o de una lista pues que se impusieran sobre los demás. El primer acuerdo que hizo esta Asamblea fue una presidencia tripartita, porque tal vez afortunadamente en la Asamblea no quedó mayoritariamente representado pues un solo partido o un solo grupo político, sino que los 3 grandes grupos que han sido elegidos acordaron que cada uno iba a nombrar un presidente, y entonces la Asamblea la presidieron 3 personas. 3 personas que eran Álvaro Gómez Hurtado, que como ustedes saben, él era el director, el presidente de un movimiento que se llamaba Salvación Nacional. También el otro presidente era Antonio Navarro Wolf, que era el dirigente del movimiento ADN 19,
y Horacio Serpa en representación del Partido Liberal. De manera que ellos actuaron todo el tiempo de consenso y esto ayudó mucho a que el trabajo en la Asamblea siempre fuera equilibrado y que todo el mundo sintiera que los temas se podían discutir y se podían ser acordados por distintos grupos de personas, etcétera. Así como conclusión, pues fue una experiencia única en Colombia y nos demostró que los colombianos sí somos capaces de escucharnos los unos a los otros y que podemos llegar a acuerdos, que podemos solucionar los conflictos. Pues imagínense que entre estos 3 presidentes de la Asamblea, pues Álvaro Gómez había sido secuestrado por el M-19 y luego, pues con este acuerdo, pues eso fue la mayor prueba de reconciliación y de que sí podemos lograr la convivencia y la paz en Colombia. Durante los últimos 30 años, ¿cómo ha visto usted a la República de Colombia desde 1991? Bueno, debemos reconocer que ha habido muchísimos avances. La Constitución pues ayudó a que muchas poblaciones que se sentían excluidas, pues justamente fueran consideradas parte de la sociedad y tuvieran una voz en la sociedad. Les voy a decir, por ejemplo, pues había sectores que se sentían excluidos y hubo la Asamblea tomó a través de la Constitución una serie de medidas que solucionaron esto. Por ejemplo, con el pluralismo étnico y cultural. En nuestro territorio habitan 87 pueblos indígenas, un total de 1.906.000 personas, que representan el 3.4% de la población nacional. Estos pueblos hablan 64 lenguas amerindias y 13 familias lingüísticas de dialectos. La situación precaria de los indígenas y su absoluta discriminación se refleja en una ley de 1890, que saben cómo los denominaban salvajes. Así era el trato que se les daba a ellos. Hemos tenido ese problema también otros sectores históricamente excluidos. A nosotros, las personas con discapacidad, se nos ha dicho minusválidos, impedidos, discapacitados. Entonces ahí nos solidarizamos con los pueblos indígenas, pero quiero que nos continúe el recuento, doctora, que lo está haciendo muy preciso y le agradezco muchísimo. Bueno, pues al lado de los indígenas también estaban los afrocolombianos, que son 4.311.757 personas, que representan el 10.40% del total nacional. Y pues según todos los indicadores se encuentran en desventaja y desigualdad con relación al resto de la población. La esclavitud fue abolida en 1851, pero quedó una gran discriminación económica, política y social. Hoy en día se reconocen, entre otros, los derechos a su cultura ancestral, sus lenguas, la identidad, la tradición, el territorio, la participación y la autonomía. Y una ley de 1993 reconoce la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades afrocolombianas que históricamente han habitado en un territorio y el derecho a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. Hoy en día tanto los indígenas como los afrocolombianos tienen representación en la Cámara de Representantes y los indígenas tienen también dos personas en el Senado de la República. También la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tiene derecho a un representante adicional. Pero pasemos al tema de los disminuidos, físicos y mentales, ¿cierto? Sí, así se nos denominaba también.
¿Cómo dice? Así se nos denominaba también en algunos artículos de la Constitución. Fue felizmente en el 2006 que la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad precisamente acogió, ese es el término correcto, personas con discapacidad. Sí. Todas estas poblaciones que no eran tenidas en cuenta anteriormente o lo eran simplemente para programas menores, pero no de manera institucional para que sean cobijados por las políticas públicas, pues tienen una acción que es muy importante, que es la acción de tutela para hacer valer estos derechos. Y ha sido pues muy utilizada por diversas personas de todo el país. Otro grupo que se le reconoció pues la igualdad a la mujer, la igualdad en la familia, la sociedad y en lo público también. Que las mujeres estaban totalmente subrepresentadas, eran objeto de violencia y discriminación, a pesar de constituir más del 50% de la población. Y además de que en las universidades hoy en día son mayoría las mujeres, que hay muchas mujeres, miles de mujeres que están muy preparadas, pero todavía no encuentran ese espacio para realmente compartir los espacios decisorios de Colombia. Poco a poco estamos en eso. Recordemos que la mujer hasta el año 32 no podía ni siquiera administrar sus propios bienes. En el 74 ejerció por primera vez la patria potestad compartida, porque antes era el hombre de la casa el que tomaba las decisiones sobre los hijos y sobre los bienes de los hijos. Debo finalizar recalcando que la doctora María Teresa Garcés es una de las 4 mujeres que estuvieron presentes en la formulación, en la construcción de la actual constitución política de nuestro país, y en reconocimiento a todos los aportes que a través de la historia personal María Teresa Garcés ha hecho por Colombia. Muchas gracias, Julián, por ese reconocimiento. Pues simplemente creo que traté de cumplir lo mejor que pude la tarea. En la Constitución hay instrumentos muy importantes. Se hablaba de la tutela, está la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo. Son instituciones que nosotros debemos apoyar, debemos siempre estar en defensa, porque no han faltado los enemigos de la Constitución también, que han querido limitar la tutela, que quieren acabar con la Corte Constitucional. En general, pues desafortunadamente hay sectores de la política que no están de acuerdo con una ética constitucional. Es que hay unos principios muy importantes en la Constitución que, diciéndolo de una manera coloquial, como que mucha gente de la clase política pues no le interesan esos principios. No saben que los servidores públicos tienen que tener como única, como un faro la prevalencia del interés general, que la gente no llega al poder para apropiarse de lo que es público, ni para hacer negocios, ni para enriquecerse. Todo lo contrario, la gente llega al poder a servir. Y eso es lo que tenemos que asegurar pues a través de nuestro voto. Hay que votar por gente honrada, honesta, que entienda que el foco de la República de Colombia es la dignidad humana. Como siempre, reconociendo la voluntad del doctor Carlos Alberto Parra Duzán, quien propicia este espacio para la ciudadanía, les invito a que en el programa de Las Cosas al Derecho, que sigue inmediatamente, con el doctor Carlos Alberto Parra, reconozcamos las 7 puertas de acceso a los derechos que encontramos en la Constitución Política de nuestro país. Igualmente, con el doctor Camilo González Pozo, seguiremos recorriendo el antes, el durante y el después de la Asamblea Nacional Constituyente,
y el trabajo por la paz que él realiza. No olviden que este lunes festivo a las 10 de la mañana tendremos el conversatorio con el expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, doctor Antonio Navarro Wolf, y con el expresidente de la Comisión Nacional Legislativa, más conocida como el Congresito, el ex magistrado Armando Novoa García. Chao, chao.